Fernando Valdés, consultor organizacional, quien expondrá sobre el tema de la arquitectura empresarial como base para la transformación digital. Ingeniero. Bueno, me echas una mano con la... Muy buenos días. Voy a primero agradecer al ingeniero Gálvez por la invitación de poder compartir con una audiencia como esta estas ideas. Aclaro, voy a hablar un poquito al ritmo de un cronista deportivo por dos razones importantes. Una, respeto al tiempo del próximo expositor, y dos, creo que todas las láminas tienen algo importante que compartir, un mensaje importante para ustedes. No se vayan a asustar, en la primera lámina pareciera esto muy filosófico, pero vamos a ir como un zoom, enfocando hasta llegar a aspectos muy puntuales. Está anunciado como arquitectura empresarial porque la filosofía, la disciplina, los principios, los fundamentos, etcétera, con que esto nace, se llama Enterprise Architecture. Si ustedes googlean el término Enterprise Architecture, van a encontrar 500 toneladas o más de información sobre esta corriente tan fuerte, pero su aplicación no se limita a las enterprises, a las empresas privadas. Su aplicación está en gobierno, en ministerios, secretarías de gobierno, ONGs y cualquier tipo de organización, una cámara, una gremial, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de no circunscribir al sector privado lucrativo, yo le estoy llamando arquitectura organizacional, aunque si lo buscamos, como insisto, lo vamos a encontrar como Enterprise Architecture. Y el otro concepto que vamos a analizar hoy, se parece filosófico, científico, es el de entropía. Yo me atrevería a decir que cualquier persona que va a liderar una corporación o una micropyme o un ministerio de gobierno o un gobierno completo tiene que tener un profundo conocimiento y dominio de estos dos conceptos, la arquitectura empresarial y la entropía. Vamos a ver ahora por qué. Y hay un tercer concepto que aparece aquí en la primera lámina, que es súper importante, y si yo logro que estos tres conceptos se queden en su mente, me daré por muy satisfecho y bien servido. Arquitectura organizacional, entropía y sincretizar. Esta audiencia es bastante heterogénea, tiene académicos, legisladores, técnicos, sociedad civil, empresarios, etcétera, etcétera. Y entonces me preguntaba yo, me dije, si me pongo a hablar de profit y de costos y de sostenibilidad empresarial y gestión de la calidad, bla, 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 pues voy a perder a un montón de la audiencia. Entonces me pregunté, ¿qué podría sincretizar a una audiencia tan heterogénea? Y antes de continuar, hago énfasis en la palabra sincretizar. Sincretizar viene de la época de los antiguos griegos, en donde en la isla de Creta vivían muchas tribus y vivían dándose cuchillo, machete y cachiporra todos los días. Tribus de puros primos, hermanos que se habían separado, se habían organizado en clanes y se mataban un día sí, un día sí, un día no, como una forma de vida. Y a pesar de que se detestaban y deben haber tenido unas venganzas horribles, había una época del año en la que se volvían hermanos solidarios, bien organizados en pos de una sola causa. ¿Cuál era esa causa? Defenderse de la invasión de los griegos cuando venían los barcos de los griegos, que eso sí iban a saquear, violar, matar, no dejar una piedra sobre otra y acabar con todo lo que tenía valor en Creta. Entonces, en ese periodo de tiempo, gente que era inclusive enemiga acérrima se sincretizaba y se unía para combatir o lograr algo. En este caso, defenderse de un enemigo común, los griegos. Entonces me pregunté, ¿qué podría sincretizar a una audiencia tan disímil de académicos, legisladores, empresarios, bla, 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 bla? Y se me ocurrió, pues no se me ocurrió, es casi obvio decir, pues un compromiso común con una visión de transformar, fortalecer, mejorar, invertir en una nueva versión, ya sea de mi empresa, de mi entidad, de la nación, del mundo. Eso suena muy inspirador y muy obvio. Y con esta idea, pues tenemos programas de trabajo, proyectos de trabajo que buscan mejorar ciertos indicadores que vamos a medir con unos KPIs, etcétera, etcétera, y suena pues muy profesional y muy técnico. Desafortunadamente no es así. Ni siquiera una visión tan alta
hace que sincreticemos de verdad esfuerzos y trabajamos cada quien por su lado. Un ministerio por acá, el otro por allá y el otro más para allá. En una empresa, la señora que dirige la VP de Recursos Humanos lleva su agenda, el de Informática lleva otra, el oficial de riesgo lleva otra y el de procesos lleva otra. No hay sincretismo de esfuerzos, ni en el gobierno, ni en el sector privado, y mucho menos en la sociedad civil, desafortunadamente. Y eso hace que perdamos energía, que perdamos la fe y que logremos a medias o muy poquito, nunca lo suficiente. Y entonces, qué triste, pero hay una razón por la cual no unimos esfuerzos. O lo voy a plantear de otra forma. ¿Qué podría hacer que realmente sincreticemos y unamos un esfuerzo en lugar de solo compartir un sueño, unir esfuerzos de una manera verdaderamente sincretizada? Como sociedad, y no hablo solo de Guatemala, hablo de América Latina y el mundo completo, como sociedad, ¿quiénes son nuestros griegos? ¿Quién es nuestro enemigo común que nos duele tanto como para hacer el esfuerzo de verdaderamente sincretizar esfuerzos y no solo trabajar cada quien por su lado, dizque por la misma causa, porque habría que ver qué entiende cada quien por la misma causa? ¿Quién es nuestro enemigo común? Y aquí saltan algunas posibles respuestas. La falta de dinero para poder hacer cosas. Yo honestamente no creo. Yo creo que sí hay dinero para hacer las cosas. La falta de tecnología. Por Dios, escuchen las ponencias anteriores. Estamos rodeados de tecnología. Si bien hay poblaciones que todavía no les ha llegado, no nos preocupemos, les va a llegar. The Internet Society, los foros de país, las empresas privadas van a llevar la tecnología a todas partes. Ese ya no es un issue. O sea que no es ni el dinero ni es la tecnología. ¿Será que nos falta gente con talento? Miren en dónde estamos. Y como esta hay otro montón de universidades prestigiosas, buenas, rebalsando de talento. No es talento. ¿Será la corrupción? Ese es uno de los peores que hay, sí, pero ni siquiera es la corrupción. Les presento a nuestro enemigo común, la entropía. ¿Qué? Ahora se puso científico, Fernando. La entropía es una tendencia natural que está en el universo y como somos parte del universo, está también en las personas, hacia lo no predecible, lo desordenado, lo espontáneo, lo divergente, lo aleatorio y lo lejos de los patrones. Lo único que es contrapeso de la entropía en el universo son los diseños fractales, que por diseño se respetan a sí mismos y se cumplen. Es el único contrapeso a la fuerza de la entropía que nos lleva al caos o al desorden o a lo no predecible o a lo desalineado. ¿Y por qué? Si vemos, por ejemplo, cuando explican entropía, nos hablan de una cámara en donde hay un gas y todas las partículas están en una cápsula, en una subcámara de una caja. Y cuando se abre esa subcámara, las partículas van como locas por todas partes sin ningún patrón y sin ninguna forma de predecirlas. Así exactamente somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos según lo que pensamos y pensamos según lo que creemos y creemos según lo que hemos vivido y aprendido. Y no hay dos personas que hayan vivido, aprendido, experimentado exactamente lo mismo. Entonces no va a haber jamás dos personas que piensen, perciban, analicen y actúen de la misma forma. Y entonces todos somos como las partículas de gas, impredecibles, medio locas, unas andan por aquí, otras andan por allá, etcétera, etcétera. Eso no quita la gente ordenada, organizada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que no vamos a pensar jamás igual, que cada quien va a tener una forma de ver, una forma de percibir diferente, completamente divergente. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso suena muy bien porque somos una sociedad inclusiva, pluricultural, donde la divergencia es divina, bla, 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 bla. El problema es cuando tenemos ese pensamiento divergente
con una falta de estructura y una falta de gobernanza. Cuando hay ese pensamiento divergente, esa entropía en los seres humanos, y no tenemos estructuras y no tenemos gobernanza, entonces tenemos el riesgo a tope. Y eso es lo que boicotea la gestión del ministro, la gestión del presidente, la gestión del gerente general, la gestión del CEO, la de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que estamos tratando de hacer cosas, construyendo cosas, cuando somos como las moléculas de un gas que está en una cámara libre y todos se mueven al libre albedrío de manera aleatoria e impredecible y con una visión diferente de lo que las cosas deberían ser. Ok, con estas ideas en la mente voy a abordar el tema de la transformación digital, pero lo voy a abordar con una analogía. Pensemos que nosotros somos los viejos de una familia, los de 6 décadas o más, y vienen los juniors de 30 y pico, 20 y pico, 30, 40, todavía para mí los veo juniors, y nos dicen, papá, abuelos, tíos, remodelemos esta propiedad nuestra, hagámosle una transformación a esto. Está en un buen punto, hace falta meter 1.5 millones de dólares para hacer esa transformación. ¿Qué es lo primero que van a decir los viejos? Muchachos, exactamente qué quieren lograr, cuál es el objetivo de esa inversión. Pues queremos hacer un superhotelazo, ya tenemos metas financieras de operacionales, ya tenemos una propuesta de valor, un grupo objetivo, ya tenemos diferenciadores, un portafolio con acuerdos de nivel de servicio y sabemos que, ojo, sabemos que la demanda existe, tenemos el 1.5 millones de dólares listos para invertirlos, y el retorno de inversión es viable. El primero lo dijo el de mercadeo, el segundo lo dijo el financiero y el tercero lo dijo el de riesgo. Ahí pareciera que ya no necesitamos saber nada, hagámoslo. Ahí estamos parados en el punto de máximo riesgo. ¿Por qué? Porque hay que ver sobre qué vamos a construir esa transformación. Sería pecado meter $10 sin haber visto primero los planos estructurales de qué tenemos hoy, los planos hidráulicos de qué, cómo es la parte hidráulica de eso que tenemos hoy y cómo son los planos eléctricos de eso que tenemos hoy. Pero el punto, y aquí gracias a Dios hay un FHA, hay una municipalidad, hay un banco que va a pedir los planos, va a pedir las licencias, va a pedir el estudio de suelos, va a pedir el estudio ambiental, va a pedir bla, 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 bla. Gracias a Dios en este escenario no vivimos en la entropía. Si viviéramos en la entropía habría unas casas que son un mamarracho que se caen con un ventarrón. Gracias a Dios hay instituciones que cuidan que eso no pase y entonces esas regulaciones, esos modelos estándar y esas buenas prácticas aseguran a la población que se van a hacer obras que no se van a caer y no van a generar muertos y pérdidas. Pero eso es en el caso de una obra civil. ¿Cómo es en el caso de una empresa? ¿Acaso existe algunos planos para plasmar cómo es una empresa? ¿Acaso existe, así como el plano, como los planos estructurales, como los planos eléctricos, como los planos hidráulicos, como los planos del terreno, existe eso para plasmar cómo es una empresa o una organización? La respuesta es sí. Esa es la arquitectura empresarial. En este contexto le voy a llamar, insisto, la arquitectura organizacional. Y cuando vemos cuáles son los componentes estándares que tiene que tener una organización, a mí me encanta porque mucha gente dice, ¡ala, qué bien! Entonces nosotros ya cumplimos porque todo eso que aparece aquí al lado izquierdo, nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos misión, visión, propuesta de valor, objetivos, metas, KPIs, riesgos, controles, políticas, normas que forman nuestra gobernanza, procesos, cargos, actores, etcétera, etcétera, etcétera. Solo por darle su justo lugar a las cosas, ojo que cuando hablamos de la tecnología, dividimos la arquitectura empresarial o organizacional en 3 subarquitecturas. Una arquitectura solo de aplicaciones, una arquitectura solo de datos, y una arquitectura de pura infraestructura tecnológica, que son 3 cosas, 3 capas diferentes sobre las cuales descansa todo lo que está arriba, que es la operación de la organización o la empresa. Ahora, me encanta cuando la gente dice, pero entonces nosotros ya lo tenemos. No, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque miren, el énfasis aquí está en los vínculos, en las flechas.
Si yo tengo el motor de una Porsche Cayenne tirado en el jardín de mi casa y tengo el chasis tirado en el patio trasero y tengo las ruedas de una Porsche Cayenne y tengo el tablero en el segundo piso, yo no tengo una Porsche Cayenne, yo tengo piezas de una cosa. Hasta que no las integro y no las articulo, no tengo la cosa, solo tengo piezas. Y yo puedo tener, como decíamos acá, una lista de documentos, pero los documentos no cambian la vida de nadie. Eso tiene que ser un modelo que se articula, que está vinculado, que se audita y que se cumple sí o sí. Todo lo que está en el recuadro de arriba es lo que llamaríamos conocimiento explícito, está publicado y es oficial, y todo lo que está abajo es conocimiento tácito que está solo en las mentes de las personas. Ese conocimiento tácito muchas veces es el futuro de la empresa, porque ahí están las ideas que la van a llevar al futuro. Ahora vean esto muy interesante, esa arquitectura es fractal. Decíamos al principio que en el universo hay entropía y fractalidad, como el desorden y el orden. Esta estructura es fractal, porque si ven esos 7 componentes que vimos acá, que conforman la arquitectura de una organización, esos 7 componentes pueden definir a las subáreas. Si esto fuera el gobierno de Guatemala, podrían ser los 3 poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y si fuera el ejecutivo, los que están abajo podrían ser ministerios. Y si fueran ministerios, abajo podría haber otra capa con otras subunidades organizacionales de cada ministerio. El punto y la fractalidad está en que no importa si es en lo macro o en lo micro, todos deben tener estos 7 componentes. Todos tienen que tener una misión, una visión, unos valores, unos objetivos y saber que hay riesgos que tienen que enfrentar para no ser organizaciones. Fíjese, ya saben qué son esas, ¿verdad? Fíjese, licenciado, que no se pudo. Fíjese que me falló la pieza y no se pudo arreglar. La otra semana se lo tengo. Esas son las organizaciones, fíjese. Esas son las que no gestionan riesgos. Tiene que tener políticas y normativas que rijan todo el actuar de la macro o de la micro segmento de la organización. Tiene que tener procesos, que es la parte dinámica, tiene que tener actores, recursos humanos, actores internos, actores externos, etcétera, etcétera, las arquitecturas tecnológicas, la cultura, que me encanta el dicho de Peter Drucker que dice, la cultura se desayuna todos los días a la estrategia. Si no gestionamos la cultura, todo puede ser perfecto y la cultura de la gente vota cualquier cosa. Y finalmente el conocimiento, que es tácito, que es el futuro de la organización. Pero de esta misma forma, así como entendemos el macro, así lo podemos entender a nivel de una gran corporación, del gobierno de un país o de una nación completa, con entidades que tienen pies, cabeza y una arquitectura que es fácil de conocer para cualquiera, fácil de gestionar y que nos permite vencer al enemigo común, la entropía. La mente que prefiere ir, como diría Gloria Trevi, a mí me gusta andar de pelo suelto, a la mía, a mi estilo, no me tengo que poner de acuerdo con nadie. Esto es la contraposición. Yo soy parte de un sistema que es parte de otro sistema más grande, que es parte de otro sistema más grande, y bendito sea Dios, todos tenemos un modelo fractal para estructurarnos y organizarnos. Metodológicamente hablando, le voy a dar 5 segundos a esto. Esto es cómo se ve un vínculo. Lo que está en la columna B de este cuadro de Excel son los procesos de una empresa y lo que está en las columnas 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, son los actores de una empresa. Y en esta matriz se dice qué actor hace qué. Esas letras tienen un significado y se vincula cada cosa que se hace con quién la hace o quiénes deben de colaborar. Y luego esto sirve para generar descriptores de puesto o roles de actor con las funciones y las responsabilidades de cada quien. Así es cuando tenemos una arquitectura. Cuando realmente estoy vinculando los procesos con los puestos con las normas, los procesos con los indicadores con la tecnología, con qué app se calcula el indicador y en qué servidor está en ese indicador y de base de datos coge los datos ese indicador, etcétera, etcétera, etcétera. Es como diseñar un animal vivo
y este es el ADN de ese animal, solo que es nuestra organización, pyme, corporación, gobierno, agencia, cámara gremial, no importa. ¿Qué significa gestionar una arquitectura? Significa que hay que definir y ubicar esos componentes. Significa que hay que documentar cada cosa y vincularlo con la gente que tiene que saber cada cosa. Significa que se debe publicar para que la gente se pueda capacitar y aprenderlo. Significa que hay que aplicarlo y medirlo, lo que se aprendió. Significa que luego alguien tiene que auditar que se esté cumpliendo con lo que se enseñó y se está aplicando. De lo auditado van a salir cumplimientos y no cumplimientos que son la base para analizar y aprender, y de lo que analizamos y aprendemos podemos mejorar e innovar. Allí estamos en un esquema no entrópico, sino muy enfocado, muy estructurado y con mucha gobernanza, venciendo al enemigo común de todos en nuestras empresas, entidades de gobierno, sociedad civil, etcétera, etcétera. Nuestra capacidad colectiva de cumplir aumenta muchísimo en la medida que salimos de la entropía y entramos a un orden. Aquí lo que hay es una propuesta de cómo ordenarnos, básicamente, que nos da arquitectura, orden, claridad, gobierno, gestión, porque nunca termina. Miren, la entropía es como el alcoholismo de las organizaciones. Nunca se van a curar. Todas las organizaciones son como el alcohólico que dice yo estoy en recuperación, no, ya me curé. Las organizaciones siempre van a estar en riesgo de desordenarse, porque la entropía es una fuerza que no descansa jamás. Entonces las organizaciones tienen que vivir en recuperación, como el alcohólico, siempre cuidando, siempre yendo a su reunión, siempre haciendo los chequeos, las auditorías, etcétera, etcétera, porque en el instante que se relaje va a volver a caer en la entropía, en ya no lograr, en el fíjese y en el desempeño mediocre. ¿Por qué es tan difícil vender la idea de un proyecto de arquitectura organizacional? Primero porque la decisión se toma al más alto nivel. Si yo le hablo a la señora, digo señora porque el 99% de las directoras de recursos humanos son mujeres, si yo le hablo a la directora de recursos humanos, ella ve un pedazo de todo. Si le hablo al señor de informática, él ve un pedazo de todo. Si le hablo al oficial de riesgo, él ve un pedazo de todo. Y nadie quiere hacerse responsable y echarse en la espalda una cosa tan holística. Entonces, ¿a quién tenemos que hablarle? ¿Al CEO? ¿A la junta directiva? ¿Al presidente? A los pocos que tienen la posibilidad de decidir algo de este calibre. Como un dato interesante, una de las top 3 posiciones, uno de los top 3 salarios en el mundo tecnológico es, lógicamente, de Enterprise Architect, que rinde cuentas normalmente a un CEO o al board de Chief, a todos los Chief Operation, Chief Information, Chief bla 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 Officers, como un orquestador que tiene la misión de estructurar todo esto para luego, ya una vez estructurado, poder gestionarlo. Luego es difícil porque estamos luchando contra la cultura del corto plazo. Tanto en empresas como en sector público, todo el mundo quiere resolver lo urgente o tiene la presión de resolver lo urgente y un 1% de su cabeza y su tiempo para lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque si yo agarro retos de largo plazo, probablemente no muestro resultados de corto plazo y ya ni siquiera voy a estar presente en mi puesto para cuando logre las metas de largo plazo que tenía. Alguien tiene que tener las metas de largo plazo. Alguien tiene que preocuparse de lo importante y no solo de lo urgente. Luego, también es difícil porque se lucha contra la entropía natural del universo y de los seres humanos. Esa es una fuerza con la que hay que luchar. Y la única forma de enamorar a la gente, de adoptar un orden y de no andar de pelo suelto a lo Gloria Trevi, sino tener una estructura y cumplir con un gobierno, la única forma es tener clara una meta maravillosa, lo suficientemente maravillosa para inspirarnos a unirnos y ordenarnos. Ese es el sincretismo. Eso es vencer a ese enemigo común que vale la pena que me agarre el pelo, me siente a trabajar en equipo, que antes era más lindo, antes era más libre, pero ahora hay una normativa, pero es en pos
de un bien común superior. Es más fácil trabajar separados y no en equipo. Es más rico cada quien a su aire, pero logramos mucho menos. El ROI siempre en este tipo de proyectos es de mediano y largo plazo y hay CEOs que solo ven el corto plazo o funcionarios que solo ven el corto plazo y en ese caso pues yo les recomiendo no perder el tiempo porque ese perfil de persona no se va a embarcar nunca en un proyecto de esta envergadura. Y finalmente requiere conocimiento para no asustarse con la complejidad, porque cuando uno ve una lámina como esta y se imagina, por ejemplo, la cervecería, corporación CBC, el Banco Industrial o el gobierno de Guatemala, es muy fácil que la complejidad nos asuste y diga, wow, yo no voy a agarrar ese reto tan descomunal de estructurar todo esto. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? Nos hincamos ante la entropía. Le cedimos el espacio a la entropía. Esto fue todo. Creo que los tres conceptos importantes en el tema de transformación digital, uno es el tema de la arquitectura, que es la base para hacer una transformación digital sobre planos verdaderamente bien fundamentados. Pero no se van a meter a arquitectura si no tienen de verdad esa identificación del enemigo más grande y oculto que tenemos, que es la entropía, que es la que nos manda al desorden, al relax, a lo no normado, a lo no estándar, al desgobierno y a logros muy bajos. Gracias.